Durante años, millones de personas han leído a Napoleon Hill buscando una fórmula para el éxito. Riqueza, logros, resultados visibles. Pero muy pocos entendieron cuál era el verdadero punto de partida de todo lo que él enseñaba. Hill nunca habló primero de dinero, nunca empezó por las metas, nunca comenzó por la acción externa. Todo su trabajo parte de algo mucho más profundo y mucho más incómodo de aceptar. La vida que experimentas es una consecuencia directa del estado mental desde el que piensas de forma sostenida. No de lo que deseas ocasionalmente, no de lo que afirmas durante unos minutos, sino del estado interno que habitas la mayor parte del tiempo sin darte cuenta. Hill observó algo que la mayoría de las personas no quiere ver. Dos personas pueden tener la misma inteligencia, el mismo talento, incluso las mismas oportunidades, y aún así vivir resultados completamente distintos. ¿Por qué? Porque no operan desde el mismo estado mental dominante. Este concepto, estado mental dominante, es uno de los pilares más ignorados de su obra. Y no porque sea complejo, sino porque exige responsabilidad interna. Un estado mental dominante no es lo que piensas ahora mismo. Es el clima interno habitual desde el que interpretas la vida. Es la forma en la que reaccionas cuando algo no sale como esperabas. Es la conversación silenciosa que aparece cuando fallas. Es la emoción base que se activa cuando el futuro es incierto. Hill descubrió que ese estado interno funciona como un filtro permanente. No solo influye en lo que haces, sino en lo que percibes como posible. Aquí es donde muchas personas se confunden. Creen que el problema es no saber qué hacer. Creen que necesitan más información, más técnicas, más estrategias. Pero Hill lo dejó claro, aunque no todos lo entendieron. No puedes crear una vida distinta si sigues habitando el mismo estado mental. Imagina a una persona que dice querer prosperar, pero vive internamente en tensión constante. Cada decisión la toma desde el miedo a perder. Cada oportunidad la evalúa desde la duda. Cada error lo interpreta como una confirmación de que no es suficiente. Esa persona puede leer todos los libros de éxito del mundo, pero su mente sigue operando desde supervivencia. Y desde ese estado, la vida responde en coherencia. No como castigo, no como injusticia, sino como correspondencia exacta. Hill observó esto una y otra vez en empresarios, líderes y personas aparentemente comunes. Los resultados externos siempre reflejaban el estado interno sostenido. Por eso insistía tanto en la autoimagen, aunque no usara siempre esa palabra. La forma en la que alguien se percibe a sí mismo define hasta dónde cree que puede llegar. Y aquí aparece uno de los errores más comunes. Las personas intentan cambiar su vida sin cambiar la imagen interna desde la que viven. Visualizan éxito, pero se sienten pequeños. Buscan abundancia, pero internamente esperan perder. Quieren estabilidad, pero viven en urgencia emocional. Hill no llamaba a esto energía ni vibración, pero entendía perfectamente el mecanismo psicológico detrás. La mente no responde a lo que deseas, responde a lo que consideras real sobre ti mismo. Y eso se forma a través de hábitos mentales repetidos durante años. El problema no es que quieras algo, el problema es quererlo desde un estado que no puede sostenerlo. Aquí es donde su enseñanza se vuelve profundamente incómoda, pero liberadora. Porque si aceptas que tu estado mental dominante es el punto de origen, entonces dejas de pelear con el mundo y empiezas a observarte con honestidad. Hill no enseñaba a luchar contra la realidad. Enseñaba a reposicionarte internamente, no desde la fantasía, no desde la negación, sino desde una comprensión clara de cómo funciona la mente humana cuando se repite a sí misma todos los días. La mayoría de las personas vive atrapada en un patrón invisible. Intenta cambiar los resultados sin tocar el estado que los produce. Y mientras ese estado no cambia, la vida solo puede reflejar lo mismo, una y otra vez, con distintos nombres. Este es el verdadero punto de partida de todo lo que Napoleon Hill enseñó. No el dinero, no el éxito, no la meta, sino la posición interna desde la que piensas, sientes y decides sin darte cuenta. Cuando ese punto se comprende, todo lo demás empieza a ordenarse. Y es ahí donde el trabajo real comienza.
Hay un punto en el que muchas personas empiezan a sentirse confundidas. No porque no estén haciendo nada, sino porque están haciendo mucho, y aún así algo siempre se interpone. Se proponen metas, se comprometen consigo mismas, empiezan con energía genuina, y sin embargo, una y otra vez terminan regresando al mismo lugar interno. Napoleon Hill observó este patrón con atención durante años y entendió algo que no resulta cómodo aceptar. La mayoría de las personas no fracasa por falta de voluntad, sino por obedecer hábitos mentales que no reconocen. El subconsciente no razona, no evalúa si algo es lógico o conveniente, solo ejecuta lo que le resulta familiar. Hill lo explicó de forma clara. La mente subconsciente es el archivo de todo lo que has aceptado como verdad, especialmente aquello que se repitió con emoción. No importa si hoy dices que quieres algo distinto, si durante años aceptaste otra narrativa interna, esa será la que dirija tus decisiones automáticas. Aquí aparece el sabotaje invisible. Una persona puede decir que quiere prosperar, pero reaccionar con culpa cada vez que recibe más de lo que esperaba. Puede decir que quiere una relación sana, pero sentir incomodidad cuando alguien la trata con respeto constante. Puede decir que quiere paz, pero entrar en tensión apenas las cosas se vuelven estables. No es incoherencia consciente, es hábito emocional. Hill comprendió que el subconsciente se aferra a lo que conoce, aunque eso conocido sea doloroso. Porque lo familiar da sensación de control, y lo desconocido, aunque sea mejor, genera incertidumbre. Por eso tantas personas se acercan a una meta, y justo antes de alcanzarla, cometen pequeños actos que la sabotean. Postergan una decisión clave, dudan en el último momento, se distraen cuando deberían enfocarse, se autosabotean con pensamientos aparentemente razonables. Hill no lo llamaba mala suerte, lo llamaba conflicto interno no resuelto. El subconsciente siempre busca coherencia, pero coherencia con el pasado, no con tus deseos nuevos. Si tu identidad interna se construyó alrededor de no es suficiente, no dura, algo saldrá mal, el subconsciente protegerá esa narrativa. Incluso cuando la vida intenta demostrarte otra cosa. Aquí es donde muchas enseñanzas modernas fallan. Le piden a la mente consciente que empuje cuando el problema está en la base emocional. Napoleon Hill insistía en que no puedes superar al subconsciente a la fuerza. Intentarlo solo crea más fricción. La voluntad sirve para empezar, pero el hábito mental decide si continúas. Y los hábitos mentales no se forman con ideas, sino con repetición emocional. Por eso una persona puede leer el mismo libro 10 veces, escuchar cientos de audios, ver decenas de videos, y seguir reaccionando igual ante el miedo, la crítica o la presión. El conocimiento no ha bajado al nivel donde ocurre la vida real. Hill entendió que el verdadero trabajo no es convencerte de que puedes, sino desactivar los patrones que ya te convencieron de que no. Y esos patrones viven en microreacciones cotidianas. ¿Cómo te hablas cuando fallas? ¿Qué emoción aparece cuando algo tarda? ¿Qué historia te cuentas cuando no te eligen? ¿Qué sensación surge cuando las cosas empiezan a ir bien? El subconsciente se revela ahí, no en lo que declaras públicamente. Por eso Hill hablaba tanto de la autosugestión, pero no como frases repetidas sin sentir. La autosugestión real es exponer al subconsciente a nuevas experiencias emocionales, de forma constante y coherente. No se trata de decir, todo está bien, cuando internamente estás en guerra. Se trata de crear pruebas internas nuevas, aunque sean pequeñas. Responder distinto una vez. No huir cuando antes huías. Sostener la calma un poco más de lo habitual. Elegir sin urgencia. Eso es lo que empieza a reeducar al subconsciente. Napoleon Hill vio que las personas que transformaban su vida no eran las más inteligentes, sino las que lograban cambiar su reacción automática antes de que el pensamiento racional interviniera. Ahí comienza el verdadero dominio interno. Llega un momento en el que algo cambia sin que la persona se dé cuenta. No es un pensamiento nuevo, no es una decisión consciente. Es un cambio de estado. La mente deja de crear y empieza a defenderse.
Napoleon Hill observó que cuando una persona entra en modo supervivencia, todo su sistema interno se reorganiza alrededor de una sola pregunta: ¿cómo evito perder? Y en ese momento, la creatividad desaparece. El estado creador funciona desde expansión, desde posibilidad, desde visión. El modo supervivencia funciona desde contracción, desde urgencia, desde miedo a que algo falle. No son compatibles. Una mente no puede crear y protegerse al mismo tiempo. Esto explica por qué tantas personas sienten que hacen todo bien, pero cada decisión empieza a sentirse pesada. Ya no eligen con claridad, eligen para evitar errores. Ya no actúan desde intención, actúan desde presión. Hill entendió que el problema no es el deseo, sino el estado desde el cual se desea. Cuando una meta se convierte en salvavidas emocional, el sistema interno entra en alarma. El cuerpo se tensa, la respiración se vuelve superficial, la mente se acelera. Y desde ahí, todo se distorsiona. Una oportunidad se percibe como amenaza, un silencio se interpreta como rechazo, un retraso se vive como fracaso. No porque sea real, sino porque el estado interno ya no permite ver con amplitud. Napoleon Hill decía que el miedo es el gran enemigo del estado creativo, pero no hablaba del miedo evidente, sino del miedo sutil. Ese miedo que se disfraza de prudencia excesiva, de sobreanálisis, de mejor espero, de todavía no es el momento. El modo supervivencia siempre parece razonable, porque su función no es crear futuro, sino preservar lo conocido. Y lo conocido, aunque sea limitante, se siente más seguro que lo nuevo. Por eso, cuando alguien entra en este estado, empieza a perder sincronía con la vida. Las ideas ya no fluyen, las decisiones cuestan más, el entusiasmo se apaga rápido. No porque la persona haya perdido capacidad, sino porque está operando desde el sistema equivocado. Hill entendió que el estado creador solo aparece cuando el sistema nervioso se siente a salvo. No cómodo, no garantizado, pero a salvo. El creador asume riesgo, la supervivencia lo evita. Y aquí ocurre algo crucial que casi nadie explica. Muchas personas intentan manifestar, avanzar o transformar su vida mientras viven permanentemente en alerta. Quieren crear abundancia desde la escasez emocional. Quieren relaciones sanas desde el miedo a perder. Quieren libertad desde la tensión constante. Eso no es contradicción intelectual, es incoherencia fisiológica. El cuerpo no sigue intenciones, sigue estados. Si el cuerpo siente amenaza, todo se orienta a defender, no a expandir. Napoleon Hill insistía en que la fe verdadera no es optimismo ingenuo, sino estabilidad interna bajo presión. No negar el riesgo, sino no colapsar frente a él. El estado creador aparece cuando la persona puede sostener incertidumbre sin entrar en pánico. Puede desear sin aferrarse. Puede avanzar sin forzar. Eso es lo que diferencia a quienes logran fluir de quienes se desgastan intentando. Desde supervivencia, la vida se siente como una serie de obstáculos. Desde creación, la vida se siente como un proceso que responde. No siempre rápido, no siempre cómodo, pero coherente. Hill observó que el éxito sostenido no viene de empujar más fuerte, sino de regresar al estado interno correcto. Porque desde ahí, las decisiones se simplifican, las oportunidades se reconocen, la energía se organiza, el movimiento se vuelve natural. El flujo no se fuerza, se permite. En este punto ocurre una confusión muy común. La palabra desapego suele generar resistencia inmediata. Muchas personas la escuchan y sienten que significa perder interés, volverse frío, o dejar de importarles las cosas. Pero eso no es desapego. Eso es desconexión emocional. El desapego real no apaga el deseo, no elimina la intención, no te vuelve indiferente. Hace algo mucho más profundo. Te devuelve el poder interno que habías entregado al resultado. Napoleon Hill entendió esto con absoluta claridad, aunque rara vez se explique así. El momento exacto en el que una persona condiciona su estabilidad interna a que algo ocurra o no ocurra, pierde su centro. Ya no está eligiendo desde sí misma,
está reaccionando desde afuera. Y ahí, sin notarlo, entrega su poder. El desapego no es renunciar a lo que quieres, es renunciar a que eso sea lo que defina quién eres. Eso cambia todo. Cuando alguien vive apegado, su energía está siempre adelantada en el tiempo, pensando en lo que falta, anticipando escenarios, tratando de controlar variables. El cuerpo nunca descansa, la mente nunca se aquieta. Y desde ese estado, la persona cree que está haciendo más, cuando en realidad está debilitándose. Hill observó que las personas más efectivas no eran las más obsesionadas, sino las más centradas. Podían comprometerse profundamente con una meta sin colapsar si el camino se desviaba. Eso no es falta de interés, es fortaleza interna. El desapego devuelve algo esencial, la capacidad de responder en lugar de reaccionar. Cuando no estás apegado, un retraso no se siente como amenaza, un no se siente como ataque, un cambio no se vive como pérdida total, se vive como información. Y la información bien recibida ajusta el rumbo, no destruye la identidad. Aquí es donde todo lo anterior se conecta. El subconsciente deja de sabotear porque ya no está intentando protegerte de un colapso emocional. El modo supervivencia se relaja porque el sistema entiende que tu bienestar no depende de una sola condición. Y el estado creador vuelve a aparecer. No porque te importe menos el resultado, sino porque ya no estás apostando tu estabilidad a él. Napoleon Hill lo expresó de una forma muy clara. La mente más poderosa es la que puede sostener una visión sin tensión interna. Eso es desapego. No es soltar el objetivo, es soltar la urgencia. No es dejar de querer, es dejar de necesitar que ocurra para sentirte completo. En ese momento, la energía cambia. La atención se ordena, la respiración se profundiza, las decisiones se simplifican. Y algo muy importante sucede. Cuando recuperas tu centro, la vida deja de sentirse como un examen constante. Ya no estás demostrando nada. Ya no estás persiguiendo validación. Ya no estás huyendo del miedo a perder. Estás presente. Desde ese lugar, la acción se vuelve precisa. Dices sí cuando es coherente. Dices no cuando es necesario. Esperas cuando conviene. Actúas cuando el momento es claro. No porque alguien te lo diga, sino porque estás conectado contigo. El desapego no te hace pasivo, te hace estratégico internamente. Porque ya no estás cegado por el apego, estás lúcido. Y la lucidez es una forma de poder mucho más estable que la fuerza bruta. Hill vio que las personas que alcanzaban resultados sostenidos no eran las que más presionaban la realidad, sino las que sabían retirarse internamente del lugar donde estaban perdiendo su centro. Ahí es donde el poder regresa. No porque el mundo cambió, sino porque dejaste de entregar tu estabilidad a lo externo. Aquí es donde todo se vuelve real. No en las ideas, no en los conceptos, sino en la vida diaria, en lo pequeño, en lo que nadie ve. Porque el desapego no se demuestra cuando todo va bien. Se revela cuando algo no sale como esperabas. La mayoría de las personas cree que practicar desapego es no sentir, no involucrarse demasiado, o repetir frases tranquilizadoras mientras por dentro todo está tenso. Pero eso no es desapego, eso es represión. El desapego real no niega la emoción, la permite, sin dejar que gobierne tu identidad. Practicar desapego en lo cotidiano empieza con algo muy simple, pero muy incómodo. Dejar de actuar inmediatamente desde la emoción. No se trata de controlarla, se trata de no obedecerla de forma automática. Por ejemplo, cuando algo importante no ocurre y aparece la frustración, el apego te empuja a reaccionar. A escribir ese mensaje impulsivo, a tomar una decisión apresurada, a interpretar el silencio como rechazo, a sacar conclusiones que te devuelven al miedo. El desapego introduce un espacio. Un pequeño intervalo interno, no para negar lo que sientes, sino para no convertirlo en acción inmediata. Ese espacio cambia todo, porque ahí el sistema nervioso empieza a aprender que sentir no es lo mismo que perder el control, que incomodidad no es peligro, que incertidumbre no es fracaso, que espera no es abandono.
Ese aprendizaje es profundamente regulador. Practicar desapego es permitir que la emoción pase por el cuerpo sin construir una historia alrededor de ella. No decirte, esto significa que todo salió mal. No decirte, si no pasa ahora, no pasará nunca. No decirte, si esto falla, yo fallo. Es sentir y quedarte contigo. Ahí se rompe el patrón antiguo. Porque el apego siempre exige una respuesta inmediata para calmar la ansiedad. El desapego enseña algo distinto. La calma no viene de controlar el resultado, sino de sostenerte a ti mismo mientras no sabes. Eso es madurez interna. En lo cotidiano, el desapego se practica así. Cuando algo te importa, pero no permites que defina tu valor. Cuando deseas algo, pero no sacrificas tu paz para obtenerlo. Cuando esperas, sin convertir la espera en tortura mental. Cuando una persona se aleja y en lugar de perseguir, te observas. Eso no es resignación, es presencia con dignidad interna. Y desde ahí, algo muy importante ocurre. La mente deja de girar en círculos. El cuerpo se relaja. La percepción se amplía. Empiezas a ver opciones que antes no veías porque estabas demasiado ocupado intentando forzar. El desapego no te vuelve pasivo, te vuelve claro. Y la claridad siempre actúa mejor que la urgencia. Por eso, cuando alguien practica desapego de verdad, su vida empieza a ordenarse sin esfuerzo exagerado. No porque todo salga como quiere, sino porque ya no se pierde a sí mismo cuando algo no sale. Esa es la verdadera libertad. La felicidad deja de ser una promesa futura atada a condiciones externas. Ya no es, cuando pase esto, estaré bien. Es, puedo estar bien ahora y desde aquí actuar mejor. Eso cambia la relación con todo. Con el trabajo, con las relaciones, con los objetivos, con el tiempo. Nada se vuelve menos importante, pero nada se vuelve absoluto. Y ahí, sin darte cuenta, regresas a tu centro. No porque hayas renunciado a la vida, sino porque dejaste de apostarlo todo a un solo resultado. Desde ese lugar, la acción nace limpia, la decisión nace clara y el movimiento vuelve a fluir.